Vamos a continuar. Primero, antes de responder las preguntas, vamos a ver una cosita chiquitita. ¿Qué es esto? Dice, ¿cómo se puede evitar el síndrome de Cushing? Es muy importante, en consecuencia, no utilizar nunca por iniciativa propia aquellos comprimidos, cremas, aerosoles u otros preparados farmacéuticos que han sido prescriptos para otra persona. Vuelvo a repetir, los corticoides siempre bajo supervisión médica, siempre. No tomarlos ni comprarlos porque al vecino le dio resultado, porque a mi prima le dio resultado, nunca, nunca. ¿Cuáles son las complicaciones posibles del uso indebido de corticoides? Ahora van a ver. Diabetes, hipertensión arterial, tendencia a las infecciones, fracturas provocadas por la osteoporosis y la obesidad, insuficiencia suprarrenal secundaria. Esto es lo que yo les hablaba antes cuando hablábamos de que no había que suspenderlos en forma brusca. Esto se denomina supresión del eje, es un efecto adverso importante. Entonces, cuando ocurre esto y los dejo en forma así brusca, puede ocurrir precisamente una insuficiencia suprarrenal secundaria. Que no lo que significa esto es insuficiencia porque no funciona, está funcionando mal, es insuficiente. Suprarrenal, obviamente, porque es la glándula suprarrenal la que está atrofiada y la que está trabajando mal. Y secundaria porque obviamente es precisamente secundario al consumo excesivo de corticoides. Generalmente se encuentra en pacientes que han recibido glucocorticoides en dosis altas, mayor a 25 miligramos de cortisol, o por un lapso mayor a 2 semanas, o que presentan trastornos hipotalámicos hipofisiarios con frecuencia acompañados de pan y pituitarismo. Yo les había dicho que obviamente yo podía tomar un corticoide, una tonelada de corticoides y que no me iba a pasar esto, la inhibición del eje. La realidad es que para que ocurra esto, tiene que ser muy alta la dosis, pero muy alta. Así que, ahí está, me estaba acomodando. Básicamente eso. Dice, la causa más común es la suspensión de la ingesta de esteroides. La interrupción, aunque se realice con suma cautela, puede producir una hipofunción suprarrenal e incluso exacerbar un trastorno subyacente. Además, en condiciones de estrés sobreañadido, las dosis de mantenimiento de esteroides resultan insuficientes. Esto básicamente es lo que hablábamos al principio, en otras palabras. La supresión del eje me puede producir precisamente una insuficiencia suprarrenal, que es precisamente lo contrario del Cushing, y la imposibilidad de responder a un estrés orgánico, con lo cual no es bueno. Pero básicamente esas son las cosas. Después les hablo un poquitito de los usos terapéuticos, que eso lo habíamos visto en la reunión pasada. Y ahora lo que me gustaría es contestar algunas preguntas. Había una pregunta de Marcelo que era si habíamos explicado lo del por qué se hinchaban, y obviamente ahora lo voy a explicar porque es verdad, no lo habíamos explicado. La realidad es que también el uso de corticoides también produce lo que se denomina un desbalance con el sodio. El sodio ya sabemos que es algo que no está muy bien visto
en hipertensión, ¿no? Bueno, este desbalance del sodio, se produce desbalance, o sea, recuerden ustedes siempre que cuando hablamos en lenguaje técnico, siempre se utilizan un montón de prefijos, sufijos, esas partecitas que se le agregan a la palabra para, eh, para no tener que decir varias palabras, por decirlo de alguna manera. El dis, es que está funcionando mal. Hay algo, es como algo que bueno, sí, que no está funcionando bien, que no está en el camino correcto. Y balance, obviamente, es precisamente este movimiento de cosas, en este caso el sodio. El sodio es un elemento muy importante que en nuestra constitución, pero siempre tiene que estar equilibrado. Por eso habla de balance, equilibrio, balance. Entonces, obviamente ocurre que en vez de haber una excreción normal de sodio, es como que el sodio se va acumulando en el cuerpo, no, no se elimina bien, y hay un exceso de sodio que no hace otra cosa que aumentar la retención de líquido. Creo que es muy común escuchar, no, si tengo sodio tengo retención de líquido. Retención de líquido se interpreta precisamente por hinchazón. ¿Y por qué es esto? El sodio es un sólido. El sodio es la sal, por ejemplo. En realidad la sal es cloruro de sodio. Pero bueno, ese elemento, como es un sólido, no lo puedo tener en el cuerpo dando vueltas solito. Siempre, siempre, siempre va a estar acompañado de agua. Cuanto más agua cuanto más sodio tenga yo, o cualquier persona, mayor retención de agua voy a tener. Y al tener mayor cantidad de agua van a ocurrir dos cosas. Una, precisamente el hinchazón. La típica, cuando nos vemos, a las chicas, que por ahí nos pasa más seguido, que se nos hinchan las piernas, tengo los pies hinchados, o con el calor, que también hay retención, y todo esto, cualquier cosa que produzca retención de líquido, van a ver que se está hinchado, está todo hinchado. Por lo general, siempre ocurre en las partes declives del cuerpo, o sea, en las piernas. Pero en este caso, no va a ser tanto en las piernas, sino que básicamente en la cara. Por eso esa cara redonda, esa cara de luna llena. Esa retención de líquido precisamente es en la cara. Entonces tengo la cara hinchada. Y cuando la toco, la cara así toda hinchada, o sea, la consistencia, digamos, es como cuando se nos hinchan las piernas, o los pies, que están así como turgentes. La otra consecuencia, digamos, de este desbalance del sodio y de esta retención de líquido, precisamente es la hipertensión. Cuando volvamos de las vacaciones, creo que ya vamos a, que no me acuerdo bien, pero en algún momento vamos a ver hipertensión, y vamos a ver que precisamente la hipertensión se produce, una de las causas que produce hipertensión, es el aumento de volumen. Es como si yo tuviera una canilla abierta y la abro al máximo. La presión con la que sale ese agua va a ser mayor. Pero sí, este aumento de volumen precisamente producido por esta retención de sodio, que también me arrastra agua, líquido, también produce hipertensión. Entonces, este desbalance del sodio que ocurre en el Cushing va a tener esas dos consecuencias. Obviamente la primera es la hinchazón,
y también la hipertensión. Esa era la respuesta. A ver, acá hay 2 preguntas. Más tomar agua. Más agua. Más agua a tomar, dice Cecilia. En realidad, en estos casos está restringido el consumo de agua. Después vamos a ver por qué. Marianela que nos dice que tiene que entrar a trabajar. Vaya en paz, señorita. Bien. Profe, ¿por qué se recomienda tomar los corticoides a la mañana, por ejemplo, y no a la noche? Porque los corticoides tienen como una especie de lo que se denomina ritmo circadiano. Un ritmo circadiano es un ritmo que se produce según las horas. Así como hay cosas que nuestro cuerpo produce en mayor cantidad a la noche, precisamente los corticoides endógenos se producen por lo general a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana está más o menos comprobado que, sí, exactamente, hay un pico de cortisol, dice Marcelo. A las 8 de la mañana por lo general siempre hay un pico, es el momento que mayor cantidad hay en el organismo. Entonces, obviamente, cuando se hace un tratamiento con un medicamento que es que remeda, digamos, lo que hace el cuerpo de forma normal, se trata de hacer precisamente en las mismas circunstancias. ¿No? Básicamente por eso. Antonella que pregunta si tiene que tomar medicamentos para la hipertensión. Obviamente sí, Anto, si una persona tiene Cushing, o sea, suponete que una persona tenga que tomar sí o sí, un fármaco de estos para una enfermedad crónica y que lo tenga que tomar, y lo tenga que tomar, y lo tenga que tomar. Obviamente en algún momento va a desarrollar, sí, una hipertensión. En todo tratamiento de la hipertensión, o sea, siempre lo primero que se trata de hacer es tratar de modificar lo que se denominan las conductas higiénico-dietéticas. Siempre tratar, obviamente, en el caso de, obviamente, disminuir el consumo de sodio. Lo que pasa es que de la disminución del consumo de sodio es bastante mentirosa. ¿Por qué? Porque hay un montón de sodio en los alimentos que nosotros ni siquiera sabemos que estamos. ¿No? Entonces, por lo general, está bien, yo no le pongo sal al bife, no le pongo sal a la ensalada, pero la realidad es que hay muchos alimentos, muchísimos alimentos, que tienen sal. Incluso el agua mineral. El agua mineral es una de las cosas que se dice, pero el agua mineral es buenísima, la pelota que es buenísima. Para un hipertenso, el agua mineral es prácticamente un venenito. De hecho, ahora vieron que hay muchas aguas minerales o soda embotellada que dicen baja el sodio. Baja el sodio no significa que no tengan. Por eso, aunque parezca raro, siempre es mejor el agua para un hipertenso, ¿no? Por lo menos el agua de la canilla es mejor que el agua mineral. Otra de las cosas que suelen tener toneladas de sodio y que nosotros ni sabemos que lo tiene, son las conservas. Cualquier cosa que viene enlatada, chao. Si se fijan un poquitito en los ingredientes, tiene toneladas de sodio. Las galletitas. Si una galletita dulce es una Oreo, también tienen cantidades industriales de sodio. Entonces, obviamente, en el manejo de las medidas higiénico-dietéticas, la restricción del sodio, que sería lo ideal, es prácticamente imposible. Y dependiendo de los valores precisamente de esa hipertensión, en algún momento van a tener que llegar a tomar algún medicamento antihipertensivo. La carne de conejo dicen que hace re bien para eso. No sé, Marce. Y yo sé que el conejo es un manjar. Conejo.
Malos, me quieren comer mi conejo. Es riquísimo. Mira, ahí está el conejo. Ay, sí, Y sí, el conejo es una de las carnes que menos colesterol tiene. Sí, lo vamos a acordar de esto. ¿Cómo se llama tu conejo, Lu? Felipe, y es un Felipe. insoportable. Tengo la puerta cerrada y me tira la puerta abajo, por eso lo tuve que entrar, pero está Pero encima mío todo déjalo el que tiempo. prenda también. ¿Eh? Yo también, de chica tenía un conejo llamaba Pepe. Y se sentaba a la mesa. Terrible el Pepe. Pero bueno, básicamente, pero sí, lamentablemente, Lucía, no hay otra. Es la carne con menos colesterol y la más rica de todas. Y la más cara también, pero bueno. Hablando de conejos, si alguno ve el maestro de la cocina, no, el Gran Premio de la Cocina, que antes de ayer hicieron un plato con la Mara patagónica, que está en extinción, se armó un despelote, pero bueno. Bien, con respecto a los corticoides, ¿qué otra duda les quedó? ¿Alguna duda? Profe, Sí, una consulta. dime. Y por ejemplo, hablando del tema de la automedicación, Sí. bueno, Lucía comentaba el tema de, por ejemplo, las gotas, Ujú. Bárbara también había dicho, creo. ¿Qué pasa con los analgésicos, los AINES? Algo rompí. Los AINES que vienen combinados con corticoides. O Bueno, por ejemplo, es muy típico que hay veces que viene yo, por ejemplo, alguna que otra vez he tomado, pero con problemas como de ciática, hernia de disco, y por ahí se toman diclofenac y no le hacen ni cosquilla, entonces ya van con el B12 con betametasona. sí, O sea, yo alguna vez he tomado un comprimido un día que me estaba muriendo de dolor y otra cosa no me servía por ahí, pero hay gente que le debe dar parejo por ahí. sí, sí, sí. La realidad es que si vos lo pensás, a ver, una hernia de disco es un disco de los que están entre las vértebras, que está herniado, o sea, que está salido del lugar y está comprimiendo seguramente algún nervio. Por eso se produce el dolor. Es insoportable, ¿eh? Y obviamente esa combinación tiene este efecto. El AINE precisamente como calmante. La dexametasona como antiinflamatorio, porque eso está inflamado y precisamente se logra esa antiinflamación, esa desinflamación para que, sacar el dolor. Si bien el corticoide no tiene un efecto analgésico per se, al hacer desaparecer la inflamación, que obviamente es lo que me está provocando el dolor, hace que el dolor también desaparezca. Y la B12, vitamina B12, se la considera como un neuroprotector. O sea, ese nervio que está siendo comprimido, se puede llegar a lastimar, porque está en permanente compresión. Entonces la B12 lo que hace es, digamos, proteger ese nervio de que se lastime. Obviamente esta combinación es, como vos decís, no es lo mismo tomarse uno cuando ya no aguantás más el dolor, pero el que lo toma porque sí, indudablemente va a tener un Cushing. Indudablemente va a tener todos los inconvenientes del uso excesivo. Y la realidad es que para el tratamiento de una hernia de disco, en realidad, o sea, de la única manera que se puede curar la hernia de disco es la cirugía, no hay vueltas. Pero, como para evitar el dolor, también se utiliza la pregabalina, que no tiene estos efectos adversos. Pero ¿cuál es el problema? Necesitas una receta archivada. Y de hecho, claro, receta doble. Si vos, o sea, vos lo sabés muy bien porque trabajás en la farmacia,
no es, o sea, si tiene una combinación de un AINES con un corticoides, también debería ser venta bajo receta. Con lo cual, la indicación tendría que venir del médico. Ya sabemos que eso, si es receta común, mucho no se respeta, y bueno, lamentablemente pueden llegar a ocurrir estas cosas. ¿Por qué la pregabalina no se vende así, por así que, qué efecto tiene? ¿Te duerme? ¿Tiene algún, es antipsicótico? No, antipsicótico no, en realidad es un fármaco que se utiliza para convulsiones, Dolores neuropáticos. Eso sí, dolores también. neuropáticos también. En realidad es un fármaco que se empezó a utilizar, digamos, como anticonvulsivante. Como un anticonvulsivante, digamos, no de elección, cuando otras cosas no dan resultado. Obviamente es un psicofármaco, y obviamente después con el uso se vio que también, también calmaban los dolores de este tipo, y también se empezó a utilizar para esto. A ver, María Cruz. Esperen. María Cruz que pregunta, ¿por qué sirven en los problemas respiratorios? ¿Cómo es la función de los corticoides? Precisamente por su acción antiinflamatoria. Cuando hay algún problema respiratorio, se inflama todo el tracto digestivo, y al inflamarse todo el tracto digestivo, escúchenme, el tracto respiratorio, y si se inflamó el tracto respiratorio, obviamente es muy difícil respirar, es como que se cierra todo. Una de las cosas en las cosas que más se utiliza precisamente es en el asma. Cecilia, profe, y las gotitas para nebulizar también hacen mal usarlo así sin orden médica, ¿en qué afecta? En realidad, Ceci, las gotitas que se utilizan para las nebulizaciones no suelen ser de corticoides, suele ser salbutamol, que no es un corticoide. Después lo vamos a ver cuando veamos la parte de asma. Esperen. Andrea dice, esperen que baje el chat. En nuestra farmacia es de venta sin receta y las tiras sueltas. En realidad, en ningún lado es de venta libre. Te permiten venderlo. Y también, sí, se blistea. En las farmacias no de cadena, la mayoría de los fármacos se blistean por una cuestión económica. Se blistean quiere decir que lo sacan el blister de la caja la revolean, y en la caja es donde dice venta bajo receta. Cecilia, ¿es verdad que está faltante la pregabalina? Mi mamá lo toma, no me acuerdo si era esa o baclofeno. La verdad no sé, hace mucho que dejé la pregabalina por mi hernia. ¿Algunos de los chicos que están en farmacia saben si está en falta la pregabalina? Simpático mimético. ¿A qué le decía simpático mimético, Marce? Lo del salbutamol y eso, Sí, sí, al salbutamol. no se llaman así. Sí, simpático mimético. Muy bien. Pero bueno, por eso las gotitas de las nebulizaciones tienen también efectos adversos, menos problemáticos que los corticoides. Bien, si no hay más preguntas, quiero... Sí, yo, profe. Dale, dime. No, me quedé con lo del síndrome de Cushing, Sí. que inicialmente usted había dado como dos divisiones, ¿no? O sea, la enfermedad en sí o por lo que sería la ingesta exógena en un tratamiento de 10 días o superior y demás. Bueno, esto se va, digamos, reduciendo de a poco la ingesta de corticoides hasta
no tomarlos más. Esa es una consulta. Y la otra es cuando a nivel, o sea, en las glándulas suprarrenales, si estas se encuentran atrofiadas por esto, ¿no? Por Sí. el exceso de corticoides. ¿Es reversible el daño que le ocurre? ¿Hay algún tipo de tratamiento para mejorarlo? Sí. Por eso la recomendación de la suspensión gradual. Precisamente, primero, en el Cushing exógeno, una vez que se terminó de administrar, el corticoide va a desaparecer. Esa es la característica del Cushing exógeno, o iatrogénico. Y el motivo por el cual la suspensión es gradual es precisamente para revertir esa atrofia que se produce en la glándula suprarrenal. Es precisamente para que se vaya como la suprarrenal aceitando de nuevo, como para empezar a trabajar de nuevo. Le vamos a ir quitando un poquitito el óxido, le ponemos unas gotitas de aceite, y empieza a funcionar de nuevo. Genial, gracias, profe. Buenísimo. ¿Alguna otra consulta? Si no, les muestro lo que quería que vieran. Por ahí. No hay. Bueno, les muestro una cosita que... Esta era la parte de los usos terapéuticos, que eso ya lo habíamos visto un poquitito. Y acá, esperen que los corro para el otro lado, pues si no, ya está terminando de nuevo. Acá se van a dar cuenta, hay un cuadrito, ya les digo bien en qué página, entre la 165 y la 166, que habla de los fármacos en sí. Fíjense que los corticoides, yo los puedo dividir en 3 subgrupos. Estos subgrupos, esa clasificación, más que nada va a estar regida por la acción. La acción en el tiempo. Algunos tienen acción corta, otros intermedia, y el tercer grupo es larga. ¿Qué significa? Significa que desde el momento en que yo los tomé hasta el momento que empiezan a hacer el efecto y el momento que desaparece de mi cuerpo, obviamente, si es acción corta, va a ser rápida. Si es acción intermedia, va a estar ahí, y si es acción larga, va a tardar mucho, prolongada. Y vamos a ver en comparación, y vamos a ver cuál de todos los corticoides es menos problemático para algunas cosas y más recomendable en estas cosas. Esto de dosis equivalentes no le den mucha bolilla, pero por ejemplo, de acción corta tenemos la hidrocortisona y la cortisona. La potencia antiinflamatoria es 1, la hidrocortisona, y en la cortisona 0,8. Potencia para retención de sodio, 1 y 0,8. Supresión del eje, eso que me hacía que dejara de funcionar, 20, 32 en las dos. Y bueno, y las vías de administración. Ahora, primero vamos a analizar esto y después vamos a hacer las comparaciones como para darnos cuenta cuáles son mejores o cuáles son menos problemáticas. Acción intermedia, deflazacort, prednisona, prednisolona. Fíjense, acá podemos ya hacer una comparación. Las de acción corta tienen una potencia inflamatoria entre 1 y 0,8. Las de acción intermedia de 4. Miren la parametasona, la fludrocortisona, 10. 10. En comparación con esta, ¿cuál elegirían si quieren desinflamar algo? ¿Una de 0,8 o una de 10?
sin duda una de 10, ¿no? Pero vamos a ver cuáles son los riesgos de esta. Miren la potencia que tienen para retener sodio, 125. Pero ojo que acá tenemos una que es de 0. Esta no me retiene sodio y tiene una potencia antiinflamatoria de 10 en comparación con un 0,8 o un 0,1. Pero esto me viene bárbaro si yo tengo que hacer una antiinflamación prolongada. Esta antiinflamación prolongada, porque es de acción intermedia, va a tardar un ratito en hacer efecto, me va a durar mucho más tiempo que esta otra, tiene mejor poder antiinflamatorio, no me retiene sodio, pero ¿qué ocurre? Si yo lo necesito que sea rápido, necesito que se desinflame ya, no me sirve. Vamos a la de acción prolongada, que son las más corrientes, las más comunes, las que van a ver muchísimo más común. Fíjense, dexametasona, betametasona, tienen una potencia antiinflamatoria entre el 25 y 30, muchísimo mayores que esta, y ninguna de las dos me retiene demasiado sodio. Con lo cual, siempre van a ser estas dos, las de acción prolongada, las que, obviamente las de primera elección para tratamientos prolongados, porque tienen muy buena potencia antiinflamatoria y no tienen retención de sodio, pero para tratamientos prolongados. Y después acá les habla un poquitito que de esto lo vamos a ver bien clarito mañana, y vamos a hablar también un poquitito de dos fármacos que no están acá en esta lista, que son los corticoides inhalatorios, que son los que se utilizan para el tratamiento del asma. Mañana vamos a ver esto. Este cuadro es muy interesante, por lo que yo les decía de la elección de por qué uno, por qué otro, dependiendo el cuadro, dependiendo del cuadro clínico de la persona. Pero el que va a decidir si ese cuadro que necesita ese tratamiento necesita un tratamiento inmediato, por corto tiempo, o por mucho tiempo, ¿quién lo va a decidir? El médico. El médico. Ya vimos que el uso prolongado de corticoides tenía efectos adversos bastante importantes. Con lo cual, el uso indiscriminado, la automedicación con corticoides, por más que parezcan realmente ¿cómo se llama? Una cosa mágica, no va, o no debería ir. Una fludrocortisona por una hidrocortisona. ¿Lo arreglaste después? ¿Lo pudiste arreglar? Pero bueno, básicamente, mi interés era esto. Y, como decía, tienen que no me acuerdo el nombre. Tienen que lo busquen en el chat. Andrea, en las farmacias son de venta libre, no son de venta libre. El listeo, vuelvo a repetir, es una cuestión económica, porque a lo mejor no me alcanza la plata, o lo tengo que tomar nada más que por 2 días y comprarme una caja entera para tenerla ahí después y tener que tirarla. Son todas cuestiones económicas, pero y esto de la venta sin receta, a pesar de que sea
un medicamento de administración bajo de receta, también es una cuestión económica. Y con respecto a esto, nosotros tenemos que tener en cuenta que todo fármaco que dice venta bajo receta es porque tiene algún riesgo importante. Este tiene riesgos importantes. Obviamente, a medida que aumentan los riesgos, cuanto más peligrosos son, ¿no? Obviamente van a tener mayor restricción que otras. Obviamente, ya vimos un grupo de fármacos que se vendía bajo receta archivada, que sí o sea, no se podían vender de otra manera que no fuera con la receta, como eran los opioides. Este tipo de fármacos, obviamente, no tienen esa gravedad, pero sí, como acabamos de ver, tienen efectos adversos importantes. Chicos, se nos está terminando no quiero que se me corte porque como siempre. Entonces, mañana vamos a ver en particular cada uno de los fármacos y los que se usan vía inhalatoria para el tratamiento del asma. Cualquier cualquier duda, lo volvemos a ver mañana. Bueno, gente bella, se nos termina el tiempo. Nos Profe, ¿y vemos el trabajo? mañana. Adiós. Bueno.